Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar resumiendo el capítulo 13 y 14 de Primeros Reyes, Melahim Aleph. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde se enfatizarán aportes de dicho capítulo. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bi amén. Amén, amén. Amén, amén. Un hombre de Elohim llegó a Yehudá Betel por mandato del Creador. Cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar para presentar la ofrenda, el hombre de Elohim, por mandato del Creador, clamó contra el altar: «Oh altar, altar, así ha dicho el Creador. A la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Yoshillahu, y él matará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos humanos». Ese mismo día dio una señal diciendo: «Esta es la señal que el Creador ha decretado. Este altar se partirá, y la ceniza que está sobre él se desamparramará». Cuando el rey oyó lo que el hombre del Creador había proclamado contra el altar de Betel, Jeroboam extendió su mano por encima del altar y gritó: «Agárrenlo». Pero se le quedó rígido el brazo que había extendido contra él, de manera que no pudo volver a retraerlo. Entonces el altar se partió y sus cenizas se desparramaron, conforme a la señal que el hombre del Creador había anunciado por mandato del Creador. Entonces el rey habló y dijo al hombre: «Por favor, ruégale al Creador tu Elohim y ora por mí para que restaure el brazo». El hombre del Creador imploró, y el rey pudo retraer el brazo y volvió a ser como antes. El rey le dijo al hombre: «Ven conmigo a casa y come algo, que te voy a dar un regalo». Pero el hombre del Creador le respondió al rey: «Aunque me dieras la mitad de tu propiedad, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me ha ordenado por mandato: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que vaya». Sí que se fue por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Vivía en Betel un profeta anciano, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre había hecho en aquel día en Betel, y las palabras que le había hablado al rey. Cuando se lo contaron a su padre le preguntó: ¿por qué camino se fue? Sus hijos habían visto el camino por donde se había ido aquel hombre que había venido de Yehudá. Así que les dijo a sus hijos: «Aparéjenme el asno». Ellos le aparejaron el asno, y él lo montó. Y se fue tras aquel hombre, y lo halló sentado debajo de una encina, y le preguntó: «¿Eres tú el hombre del Creador que vino de Yehudá?» Le respondió: «Sí, soy yo». Él le dijo: «Ven conmigo a casa para que comas algo». Pero él le respondió: «No puedo volver contigo, ni entrar contigo, y tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar». La orden que recibí por palabra del Creador fue: «No comas pan, ni bebas agua de allí, ni vuelvas por el camino que vayas». El otro le dijo: «Yo también soy profeta como tú, y un mensajero me ha dicho por mandato del Creador: hazlo volver contigo a casa para que coma pan y beba agua». Pero le estaba mintiendo. Así que se volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Cuando estaban sentados a la mesa, le vino palabra del Creador al profeta que lo había hecho volver, y clamó al hombre del Creador que había venido de Yehudá: «Así ha dicho el Creador, porque has sido desobediente a la orden que te di, y no observaste lo que te mandé, tu Elohim, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en este lugar del cual él te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres». Después de comer pan y beber agua, el profeta que lo había hecho volver le aparejó el asno. Cuando se fue, un león se le echó encima en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino. El asno estaba de pie junto a él, y también el león estaba de pie junto al cadáver. Unos hombres que pasaban vieron el cadáver que estaba tendido en el camino, y el león que estaba de pie junto al cadáver. Fueron y lo dijeron en la ciudad donde habitaba el profeta anciano. Cuando se enteró el profeta que lo había hecho volver del camino, dijo: «Ese hombre es del Creador, quien fue desobediente al mandato del Creador. Por eso lo ha entregado al león, que lo ha destrozado y matado conforme a la palabra que el Creador le había dicho». Entonces le dijo a sus hijos: «Aparéjenme en el asno». Ellos se lo aparejaron, y se fue y halló el cadáver tendido en el camino y el asno, y el león que estaban junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni lo había destrozado al asno. El profeta levantó el cadáver del hombre del Creador, lo colocó sobre el asno y se lo llevó.
Lo llevaron a la ciudad del profeta anciano para hacer duelo por él y sepultarlo. Puso su cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él diciendo, ay, hermano mío. Después de haberlo sepultado, le dijo a sus hijos, cuando yo muera, sepúltenme en el sepulcro en que está él sepulcado, el hombre del Creador. Pongan mis restos junto a los suyos, porque sin duda sucederá lo que él proclamó por mandato del Creador contra el altar que está en Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Shomron. Así que después de este incidente, Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes de entre la gente común para los lugares altos. Ordenaba como sacerdote para los lugares altos a cualquiera que así lo deseara. Y en esto la casa de Jeroboam incurrió en culpa para su completa aniquilación de sobre la faz de la tierra. No aprendió nada. Bien, podemos ver muchas cosas que pasaron en este capítulo, bastante interesantes. Vemos la señal que el Creador le dio a Jeroboam, y con todo y eso extiende su mano para que atrapen a este profeta, y se le quedó la mano rígida y no podía retraerla. Esta señal se cumplió el mismo día para que se supieran que las palabras del profeta provenían del Creador, quebrar el altar. Yoshiyahu era quien iba a limpiar los lugares altos, esto sí lo vamos a ver un poco más adelante. No confíe en el ser humano, son aquí algunas notas que puse, como que, porque aunque sea una persona que diga que estén atesorando las cosas del Creador y que sean temerosas del Creador, te puede hacer una prueba. Y esto fue lo que pasó aquí. Le hizo una prueba y lo engañó. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice el texto. Cómo engañó a este profeta. Al profeta anciano no le vino nada malo. O sea, como que el profeta anciano le dice, después que él comió y bebió, por cuanto vino palabra del Creador a él. Y uno dice, pero ¿qué hubo aquí? ¿Quién falló aquí? Y aquí quien falló fue al que el Creador envió. Y me estuvo como que muy chocante ver como otro profeta lo engaña a él. Y yo digo, no está eso en las palabras de la ley, como que no engañará a tu prójimo, no le vas a mentir con engaño. Entonces, aquí hay un par de cosas bien interesantes. Y yo creo que aquí fue más bien una prueba de que ¿realmente será el profeta que envió el Creador? Vamos a ver si es cierto. Y cuando se dio cuenta, sí, mira, es cierto. Este profeta tenía unas instrucciones y este otro las desobedeció. Así que esto le costó la vida. Al otro profeta le pasó algo por engañarle, pues mira, no. El Creador lo puso a prueba, incluso el mismo que lo engaña recibe palabra del Creador dejándole saber que morirá. La gente se piensa que faltarle al Creador es un delito menos grave. Y ya hemos visto montones de veces que mientras más alto es el conocimiento, mayor es la responsabilidad. Así que esto es algo que debería estar tallado en nuestros corazones para que no se nos olvide. Este profeta tenía unas instrucciones muy claras y vemos que el león que lo atacó se quedó al lado del cuerpo una vez lo mata. Incluso no le hizo daño al asno. O sea, el asno también estaba ahí. Que uno dice, caramba, yo creo que el león hubiese atacado primero al asno, ¿no? Se dice que este león tampoco dañó como que su cuerpo, sino que le arrebotó la vida. Este otro dice que él fue profeta. Dice, sin lugar a dudas pasará lo que este varón del Creador dijo. Así que pide que lo entierren junto a su cuerpo cuando muera. Se dice que Jeroboam no aprendió de lo ocurrido y no se apartó de su mal camino. Incluso hizo más sacerdotes de entre la gente común para los lugares altos. Esto es un peligro muy grave y una falta grave ante los ojos del Creador. Vamos a seguir con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Continuando con el capítulo 13, llama mucho la atención la situación que comentabas de los dos profetas, el que tenía la instrucción de ir a advertirle a Jeroboam y el otro que lo engaña. Para mí también es una sorpresa, pero bueno, el profeta, el varón de Dios, tenía instrucciones específicas y él debería haber cumplido. Eso muestra que nosotros tenemos que seguir las instrucciones divinas independiente de lo que otra persona nos diga. En el caso de nosotros, las instrucciones las obtenemos a través de la Torá y a través de todos estos casos que nosotros, estas historias que se relatan en el Tanaj. También me llama la atención que el rey Jeroboam, a pesar de haber recibido la profecía, después se extendió su mano, se le secó o le ocurrió algún problema en su mano, quizás se le paralizó,
Se entiende ahí, por lo menos dice se secó en las traducciones. Y a pesar de que después el varón de Dios oró para que se restaurara su mano, nosotros podemos ver a través del capítulo que el rey Jeroboam siguió con su conducta de construir lugares altos para los ídolos de las naciones y cometiendo pecados. Incluso habían sodomitas, dice por ahí al final del capítulo, lo cual estaba igualando a el reino de Israel, igualándolo a las ciudades de Sodoma y Gomorra que habían sido destruidas anteriormente, y lo cual es bastante incomprensible para nosotros. ¿Cómo es posible que estas personas, teniendo ahí a los profetas frente a sus caras, advirtiéndoles, viendo las señales, sigan cometiendo estas idolatrías y todos los pecados que están prohibidos en la Escritura? Es verdaderamente incomprensible. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, gracias por el aporte. Has dado algo en el blanco, y es que teniendo esos profetas de frente, o sea, live action, vamos a ponerle, o sea, los tenían ahí, y aún así hacían lo que les daba la gana. ¿Cuánto más ahora que no tenemos como un profeta? ¿Cuánto más la gente está haciendo muchas cosas que el Creador ni mandó? ¿Escucharíamos nuevamente si nos enviamos, estos tiempos? Yo creo que mucha gente del pueblo diría como que, ¿quién es este? O sea, porque ya tenemos como unas tradiciones puestas, y hablo en general, no hablo como que de ningún lado específico, hablo en general. Hay muchas tradiciones que el mismo pueblo ha adoptado, que es bien difícil que cuando venga esa era de restauración, no me imagino cómo ese cambio va a ser. Tiene que haber una limpieza, definitivamente, y eso es lo que estamos viendo aquí, como el Creador va a limpiar esa simiente de Jeroboam, y es que van a pasar tantas cosas que son tan importantes para nuestro camino, de edificar nuestro camino, claro, y poder limpiar de las impurezas que tenemos a raíz de otras costumbres que realmente son adoptadas, ni están en los escritos, ni en la Torá, ni en ningún otro lado, y eso es bien chocante. Gracias por traerlo a la mesa, Eric. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Alón, gracias. Bueno, empecemos primeramente, ¿verdad? Sabemos que ya en el capítulo anterior ya habíamos visto que este hombre pues ya se desvió, a pesar de que el Creador lo instituyó como rey, se desvió, empezó a levantar alto, o sea, lugares altos, hacer sacrificios. Incluso aquí se habla de que se quemará huesos humanos sobre esos altares, y es bien curioso porque esto es algo bien, ¿verdad?, que se puede resaltar, de que sabemos de que al Creador detesta y es abominable el sacrificio humano, y cuando vemos aquí que se queman huesos humanos, pues eso es sacrificio humano. O sea, se da a entender de que iban a haber sacrificios humanos en esos altares. Vemos también que le importó un bledo poner como sacerdotes a personas que ni siquiera son del linaje sacerdotal. O sea, él ponía a cualquiera del pueblo o cualquier pagano que viniera y quisiera ser sacerdote, él lo instituía como sacerdote. O sea, el hombre estaba haciendo las cosas súper mal. Entonces viene este aviso de este hombre de Dios, que, ¿verdad?, del Creador, que proviene de Judá. Llegó hasta allí, vio esas calamidades, o sea, vio ese desastre que tenían en Israel, y les da advertencia. Entonces incluso pues le hace pasar ese susto de ¿verdad?, de desaparecer, destruir su mano. Y con todo y eso le pide que le restituya su mano. Lo hace, el Creador lo hace, y como quiera vuelve al tiempo. Cuando se entera que el hombre que le dio advertencia murió, vuelve y sigue haciendo lo mismo. O sea, que le importó tres pepinos. Como decimos acá, y es algo que uno dice, wow, qué persona tan pequeña de mente. O sea, el Creador le dio esto fue una oportunidad lo que le dio el Creador para retractarse y arrepentirse y tumbar todos esos altares y esos sitios que tenía altos para rendirle culto a deidades paganas. Por otro lado, también vemos al hombre del Creador que proviene de Judá, que el Creador lo pone a prueba.
vemos que este sacerdote se entera de lo sucedido y va donde él y lo pone a prueba y cae. Entonces tenemos que recordarnos que el Creador, ¿verdad? En las Escrituras también vemos que, por ejemplo, en Jeremías capítulo 17 habla de no confiar en otro, o sea, no fiarse plenamente, ciegamente en los hombres, porque puede ser engañoso y de hecho así fue. Entonces, el que falló aquí fue el que tenía la instrucción. Este hombre tenía una instrucción, tenía que seguirla independientemente de lo que otra persona le dijera. Incluso, esto es algo también que también tiene un parecido, tiene algo que, ¿verdad?, que me trae a recordar, que leemos en Deuteronomio capítulo 13, donde habla de eso mismo, algo bien parecido, que el Creador le dice al pueblo: si se levanta algún profeta y los convence de ir a adorar dioses ajenos, a hacer otras cosas que yo no les he mandado, esto yo lo estoy haciendo para ponerlos a prueba a ustedes, y al profeta lo vas a aniquilar. Pero en este caso, pues obviamente este profeta que se acercó al hombre del Creador no lo puso a prueba, pero no lo puso a desviarse a adorar dioses paganos y eso. Simplemente le puso una prueba donde él tenía que estar firme en la instrucción, no la siguió y cayó. Por eso vemos también que el profeta que le pone la prueba, ¿verdad?, que prácticamente le puso el tropiezo, se lamenta, o sea, ciertamente acepta de que que era un hombre del Creador, que lo que dijo era cierto y provenía del Creador, y a la misma vez también se lamenta de la prueba que le puso, causó, ¿verdad?, su muerte. Pero pues, lamentablemente, el que falló ahí era el que tenía la instrucción, como bien mencionó él y Daniel. Y es triste, vemos también que en parte, pues, también, a pesar de toda la situación lamentable, el profeta también se hace responsable de encargarse de hacerle sepultura y de rendirle como un tipo de respeto. O sea, que no fue su intención de engañarlo, no era con una malicia. Y pues, ¿verdad?, dentro del relato, pues hay personas que pueden a lo mejor no entenderlo o molestarse por lo que pasó, pero en realidad tenía que pasar así, porque incluso el hecho también de que este profeta le haya puesto la prueba, él haya fallado en esa prueba, terminara muerto, da una doble confirmación de que lo que el profeta muerto dijo, de ciertamente iba a ocurrir. O sea, prácticamente también todo lo sucedido ayudó a darle una confirmación más por decirlo así, más certera, más real de que mira, sí, este profeta venía del Creador, el Creador le había dado una instrucción, no la siguió, murió, pero de igual manera lo que el Creador le mandó a decir que iba a pasar, eso sí iba a pasar, y punto. Eso no va a cambiar con la muerte de él. Dentro de la lectura, lo más que se puede aprender es esas enseñanzas sobre si uno tiene una instrucción como lo que es la Torá, seguirla independientemente de que venga una persona a decir que es profeta o que hace milagros o que tuvo un sueño, etcétera, etcétera. Uno no se puede desviar de cosas que uno sepa que no van acorde a la Torá, sino que seguir firmes en la instrucción del Creador, no confiar, ¿verdad?, plenamente y ciegamente en los hombres. Y adicional a eso, pues ver también y tomar en serio las señales y las oportunidades que el Creador nos da cuando nos desviamos del camino. Si el Creador pues nos da una advertencia, tomarlo en serio eso y corregirnos y mantenernos siempre derechos en el camino. Y nada, eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Algo bien importante es que los hijos le dan la noticia a su padre, pero vemos que le dan la noticia de lo que pasó allí.
So que la prueba que hizo el profeta en ese mismo momento, la señal que da el Creador para que sepan que eso proviene del Creador, pasó allí mismo. Eso es algo que me imagino que le chocó también al profeta. Hoy en día vemos como que cosas similares, no estoy diciendo cosas igual a eso, pero vemos cosas similares de personas que son fieles al Eterno y siguen lo que es el camino de la verdad, y hay cosas que pasan, no exactamente lo mismo, pero pasan cosas similares, y siempre va a haber una parte que se va a poner como que incrédula, como que, ¿será cierto eso? No, eso hay que verlo. La gente está acostumbrado a los milagros. Si pasa un milagro, es del Creador. Si no pasa nada, no proviene del Creador, pero el Creador siempre da una señal. Y esa señal, pues, asumo yo que levantó a este otro profeta anciano y dijo, déjame probarlo a ver si es verdad. Eso es yo acá, ¿verdad? Dando un inicio a eso. Pero sí podían haber pasado muchas cosas, o simplemente el Creador lo levantó para probarlo. Son muchas interrogantes. Vamos a seguir la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, aquí en este capítulo vemos ya como Jeroboam ya está siendo reprobado por las cosas que había hecho, está haciendo. Entonces, pues se levanta este profeta, obviamente, para amonestarlo. Y vemos como él le dice las cosas que han de ocurrir. Él no le cree, se le seca la mano, porque entonces él lo manda a capturarle, se le seca la mano en ese momento. Y pese a que él vio que se le secó la mano, él pide al varón, al profeta, que ruegue otra vez para que esa mano sea sanada, lo cual eso ocurre, se le sana la mano. Entonces ahí él lo invita a tomar agua y a comer pan. Parece que es una costumbre entre ellos que se invitaban, ¿no? Entra a mi casa, come pan. Es una... Parece que es un tipo de costumbre de ellos, no los dejaban ir así, sino que querían que tomaran agua y comiesen pan. Y a lo cual el profeta pues le dice, mira, no tengo que hacer eso porque no tengo instrucciones de irme por otro camino y no ni siquiera estar contigo, ni tomar agua, ni nada de eso, se lo dice a él. Y entonces pues aparentemente lo estaban escuchando, como dice ahí, le dice el hijo del falso profeta, le dice todo lo que está diciendo este profeta. Y me parece a mí que aunque siendo el otro anciano un falso profeta, quería probar verdaderamente, creo que eso hace más sentido, que él quizás quería probar si este varón de verdad es un profeta, que lo que va a ocurrir en el altar y todo eso, aunque ya ese altar estaba... había pasado ya, y entonces pues me imagino yo que él que quería, no sé, como indagar y saber si lo que este es un verdadero profeta, si lo que el profeta ha dicho va a ocurrir, y miente. Obviamente le dice que un ángel le dijo que no, que aunque tuviese esa instrucción, que el ángel le había dicho que no, que fuera con él y comiera. Entonces aquí lo que me parece es que el otro profeta, el profeta verdadero, al escuchar la palabra ángel o esa figura angelical o como él se lo expuso, ¿no? Le da a entender que está más directo, que él recibió una palabra mucho más directa de un ángel y él simplemente pues le cree. Y entonces no hubo un tipo de discernimiento de parte de él. Identificándose a sí mismo como, mira, yo también soy profeta como tú, ¿no? Entonces él, cuando le habla, mira, un ángel me dijo, pues entonces dice, espérate, que digo yo, me imagino, ¿verdad?, en cuál es el proceso, la dinámica de su pensamiento, porque él incluso había tomado un camino diferente al que había venido, ¿no? Entonces, pues vemos lo que pasa, que él se queda con el profeta, come, bebe, le ensilla el asno y lo mata a un león. Entonces aquí yo veo que sí, que él entiende luego de eso, bueno, verdaderamente este fue profeta, porque se fue, comió y bebió, y ocurrió lo que él dijo que iba a ocurrir si comía y bebía, ¿entiende? Entonces él como que cae en cuenta, wow, verdaderamente él tenía razón, porque él para mí que lo estaba probando. Porque él dice que
el Eterno le dijo que ni comer ni beber, pero vamos a probarlo. Él comió, bebió, lo ensilló y lo envió, y dice que, pues le dice la Escritura que lo mató un león. Entonces yo veo aquí que el que se hace llamar falso profeta sí cree que ese varón sí es profeta y verdaderamente se cumplió la palabra, porque sí que murió al no hacer las instrucciones que el Eterno le da. Entonces vemos, tan es así, que aún ni el león estuvo al lado de él y no se comió su cadáver, estaba sentado al lado de él. Y él dice aquí que habló, ensíllame el asno, y se lo ensillaron. Esto el falso profeta quiso ir a donde estaba el cuerpo del varón y se lo ensillaron. Dice que halló el cadáver tendido en el camino y al burro y al león parados junto al cadáver. No había comido el león el cadáver ni había destrozado el asno. Entonces dice que este falso profeta levantó el cadáver del otro varón de Dios, del Eterno. Lo colocó sobre el burro y lo trajo de vuelta. Vino a la ciudad del profeta anciano para rendirle honores y enterrarlo. O sea, que él reconoció, dice, para mí que fue, sí, que estuvo probando y reconoce y le da honor al cuerpo. O sea, él va y regresa por este profeta y le dice, ay, hermano mío. Y luego de enterrarlo, que habló a sus hijos diciendo que a su muerte le enterrarán en la tumba donde el varón del Eterno está enterrado en ella. Junto a sus huesos pongan mis huesos. ¿Por qué? Dice, porque ha de suceder la palabra que exclamó por palabra del Eterno sobre el altar que está en Betel y sobre todas las casas de Aras que están en las ciudades de Shomerón. Quiere decir que él reconoció esa palabra que trajo el profeta, le da honor a su cuerpo y encima de eso pues trae esa palabra de nuevo como que esto se va a cumplir. O sea que es una dinámica, es extraño, ¿no? Porque se tilda como falso profeta, pero el otro que era verdadero profeta le cree a este. Yo creo que el Eterno lo permite para afianzar esa palabra. Y entonces vemos que como ellos recibían esta palabra tan directa, pues es mucho más duro su castigo si no obedecen. Pues nada, esto es lo que yo quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Sí, hace un poco más de sentido eso del falso profeta y todo lo que sucede luego. ¿Por qué el Creador envía un profeta de Yehudá a la casa de Israel? O sea, este rey de Israel. Lo envió de lejos, prácticamente. ¿Por qué no levantó uno de las tribus de Israel para amonestar a este rey? Y si este era un profeta de verdad, ¿por qué no lo levantó a él y fue donde él? Así que son cosas así que el entorno favorece a que sí, probablemente era un falso profeta y al ver que este era un verdadero profeta, se lamenta de lo sucedido. Claro, recibió palabra del Creador porque él mismo le vino la palabra del Creador. El Creador de algún modo tenía que dejarle saber de que había sido desobediente a lo que le mandó. Y es bastante interesante. ¿Alguien más, algún aporte de esta lectura? Quería mencionar de eso mismo que están hablando, que también algo que verdad que se pudo haber, verdad, es una suposición, y es que el hombre del Creador, si tenía una instrucción, eso quiere decir que y sabía que era del Creador, que provenía del Creador, es porque él tenía comunicación, o sea, el Creador se comunicaba con él de cierta manera. Entonces, si el Creador, ¿verdad?, la lógica, ¿verdad?, una persona que a lo mejor es más cautelosa, se preguntará, si llega una persona a decir, mira, el ángel del Creador me dijo esto, se hubiera preguntado, pero ¿y por qué no me lo dijo a mí? Porque si cambió, si el plan cambió y ahora hay otra instrucción, ¿por qué no vino directamente a mí como hizo con la primera instrucción? ¿Me entiende? Que él simplemente confió en él ciegamente, o sea, como que tomó su palabra como cierta a la primera, sin antes decir, pero espérate, yo también soy profeta, el Creador también se comunica conmigo. Si el Creador ahora cambió y dijo que ahora es otra la instrucción, porque entonces no me lo dijo directamente a mí, como hizo con la primera instrucción.
Entonces son cosas que, ¿verdad?, que son suposiciones que uno puede formularse por el texto, y a la misma vez son cosas que también pues uno puede también tomar en consideración en lo cotidiano de la vida diaria, como lo que dije, de no confiar en las demás personas ciegamente, confirmar las cosas, estar seguro antes de tomar decisiones, etcétera. Y nada, eso quería añadir. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Sí, eso es como sea, lo que se había mencionado, creo que lo habías mencionado tú, que está en la misma Torah. Si el Creador levanta un profeta o se levanta un soñador de sueños para probarnos, sí, porque el Creador dice, porque yo los pruebo. Eso quiere decir que él mismo levanta también un profeta. Para eso, porque yo los pruebo, oh Israel, casa de Israel, yo los pruebo. Así que lo más seguro era una prueba que le estaban haciendo a este profeta, porque si bien sabe, como mencionaste, si el Creador se comunicó con él, de alguna manera se iba a comunicar la segunda vez. Eso quiere decir que no había una instrucción nueva. ¿Alguien más algún aporte? Yo quería agregar lo siguiente, en relación a este error que estaban cometiendo Jeroboam cuando buscaba sacerdotes que no eran de la línea, pues de la tribu de Leví. Creo que esto también nos invita a reflexionar en el sentido de que hay personas que pretenden asumir algún tipo de sacerdocio como si la instauración del templo hubiese sucedido, se abrogan a sí mismos algún tipo de facultades que solo eran inherentes al sacerdote. Y creo que esto también, de alguna manera, se estaría repitiendo, ¿no? En el sentido de querer asumir algo que no corresponde. Primero, porque no está construido el templo, y segundo, porque no es la tribu, solo es la tribu de Leví la que se le ha dado esta facultad, e incluso dentro de la misma tribu de Leví, solo a un clan pues determinado. En este sentido, que sería el de Sadoc. Creo que esto también nos lleva a meditar en este sentido. Lo otro es que me llama la atención el hecho de no comer y beber. Pero esto trae un poco aquello que se le dijo a Adán, que no comiera del fruto, y comió y desobedeció. El profeta hizo lo mismo. Creo que hay algo allí interesante para meditar en el sentido de la desobediencia. De la desobediencia que marca, si bien es cierto, un propósito, entre comillas, una razón, mejor dicho, esta desobediencia, como también la pudo haber tenido Adán cuando comió, bueno, también el profeta, pero desobedeció. Y en este sentido, creo que es también interesante meditar. Ahora, con respecto al altar, las ofrendas que siguen, los sacrificios, acá vemos también que de alguna manera uno a veces puede juzgar, ¿no? Decir, pero esta gente será desobediente, ¿cómo es posible que el Eterno se les revelara y seguían de manera contumaz en contra de lo que el Eterno había ordenado? Pero es que nosotros también actuamos así, porque aunque no escuchamos la voz del Eterno de manera física, por decirlo de alguna manera, bueno, tenemos su Torah, que es su palabra, tenemos su Torah, que es su voluntad, y nosotros también nos oponemos a ella. Entonces, de alguna manera estamos también reviviendo estas transgresiones cada vez que nosotros escuchamos las palabras de su Torah y nos oponemos evidentemente, claramente, sin ningún tipo de motivo, que no los hay, pero a su voluntad. Entonces, estamos acá haciendo exactamente lo mismo. Ya, bueno, hay más responsabilidad, es un profeta, la comparación no es la misma, pero en el sentido del resultado, en relación a esta desobediencia, creo que nos llama también a esto. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias por el aporte.
Por algo el Creador le dijo, no coman ni beban en ese lugar. El Creador vio algo más allá, claro, el Creador siempre ve algo más allá. Si no, le hubiese dicho, caramba, sí, podrás comer cuando salgas de ahí o en tal lugar. Pero le dijo, no comas ni bebas en ese lugar y no vuelvas por el camino donde volviste. Es algo bien interesante. Bueno, vamos a seguir con el próximo capítulo. En aquel tiempo, Abiyá, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Jeroboam le dijo a su esposa, por favor, levántate, disfrázate para que no te reconozcan que era la esposa de Jeroboam. Y ve a Chilo, allá está el profeta Ahiyá, quien me dijo que yo iba a ser rey sobre este pueblo. Lleva contigo 10 panes, galletas y un frasco de miel y ve a él. Él te dirá lo que ha de suceder con el niño. La esposa de Jeroboam lo hizo así, se levantó, fue a Chilo y llegó a la casa de Ahiyáhu. Ahiyáhu ya no podía ver, pues su vista se le había oscurecido a causa de su vejez. Pero el Creador le había dicho a Ahiyáhu, la esposa de Jeroboam viene a consultarte acerca de su hijo que está enfermo. Así y así debe responderle. Pues cuando ella venga, fingirá ser una desconocida. Cuando Ahiyáhu oyó el ruido de sus pasos, al entrar ella por la puerta dijo, entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué finges ser una desconocida? Me han enviado con malas noticias para ti. Ve y dile a Jeroboam que así ha dicho el Creador del Elohim de Israel. Yo te levanté en medio del pueblo y te hice caudillo de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y caminó en pos de mí con todo su corazón, haciendo solo lo recto ante mis ojos. Tú has actuado peor que todos los que procedieron, porque fuiste y te hiciste otras deidades e imágenes fundidas para provocarme en ira, y a mí me diste la espalda. Por tanto, yo traeré el mal sobre la casa de Jeroboam. Eliminaré en Israel a todo varón de Jeroboam, tanto el esclavo como el libre. Barreré por completo la casa de Jeroboam, como se barre el estericol, hasta que no quede nada. Al que de Jeroboam muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muere en el campo, se lo comerá la ave de los cielos, porque el Creador lo ha dicho. En cuanto a ti, vuélvete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel hará duelo por él y lo sepultará, pues este es el único de los de Jeroboam a quien sepultarán, porque de la casa de Jeroboam solo en él se ha hallado algo bueno delante del Creador, el Elohim de Israel. Además, el Creador levantará para sí un rey en Israel, el cual eliminará la casa de Jeroboam en este día y ahora mismo. El Creador golpeará a Israel hasta que se agite como un junco en las aguas. Arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y lo esparcirá hacia el otro lado del río, porque han hecho sus imágenes de Asherah y han provocado ira. Entregará a Israel a causa de los pecados de Jeroboam, quien pecó e hizo pecar también a Israel. La esposa de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Ibsa. Tan pronto ella entró por el umbral de la casa, el niño murió. Lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, conforme a la palabra del Creador que había dado por medio de su siervo, el profeta Ahiyáhu. Los demás sucesos del reinado de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo gobernó, están registrados en los libros de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, luego reposó con sus padres y su hijo Nadab lo sucedió como rey. Mientras tanto, Rehabam, hijo de Shelomo, había llegado a ser rey en Judá. Rehabam tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Creador había elegido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, la amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos del Creador y con los pecados que cometieron, lo provocaron a celos más que todos los que habían hecho sus padres. También se edificaron lugares altos, imágenes y estatuas de Asherah, en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. También había en el país varones prostitutos, e hicieron conforme a todas las prácticas de las abominaciones de las naciones que el Creador había echado delante de los hijos de Israel. En el 5º año el rey Rehabam subió Shisha, rey de Misraín, contra Jerusalén, y se llevó los tesoros de la casa del Creador y los tesoros del palacio real. Se lo llevó todo, hasta se llevó todos los escudos de oro que había hecho Shelomo. En lugar de ellos, el rey Rehabam hizo escudos de bronce y se los encargó a los oficiales de la guardia, que guardaban la entrada del palacio real. Siempre que el rey entraba a la casa del Creador, los guardias llevaban los escudos,
y luego los volvían a poner en la almería de los guardias. Los demás sucesos del reinado de Rehabam, todas las cosas que hizo están registradas en los libros de los reyes de Yehudá. Hubo guerra constante entre Rehabam y Jeroboam. Rehabam reposó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre era Naamá, la amonita. Su hijo Abiyam lo sucedió como rey. Bueno, vamos a ver quién era peor. Lo que se ve aquí era una pelea constante entre ellos, pero estaban como los pueblos de las naciones. La profecía que le da el profeta que habló a Jeroboam en su comienzo, o sea, de cuando se le iba a entregar el reino, va en busca del mismo profeta cuando ve a su hijo caer enfermo. O sea, vemos que Jeroboam se acuerda de aquel profeta que le dijo, el Creador te ha dado 10 tribus. O sea, cuando coge el manto y lo desgarra, le dice, estos 10 te lo ha dado el Creador. Eso era tan importante como para después hacer lo perverso. ¿Qué cosa? Envía a la mujer y esta que se disfrace y se haga pasar por otra persona. Lo que no sabía es que ya el Creador le había avisado al profeta de quién iba a llegar allí. Encima el profeta estaba ciego a causa de su vejez. Eso es lo que dice el texto. Y muchas veces vemos como que un profeta ciego, pero ¿no se supone que estos mueran de buena vejez? Pues sí, pero independientemente de eso también se basa en una calidad de vida en base al entorno. Y aquí es donde entra el colectivo del pueblo, que desde un principio se supone que así se hiciera, este colectivo. El creador del sustento de estos levitas, pero dice el mismo libro de Malaquías, capítulo 3, 8 al 10, no lo leeré, pero lo voy a dejar aquí para que más adelante lo busquen, que el pueblo hizo mal en no llevar el sustento para los sacerdotes en el alfolí. Si se fijan, el rey Shalomo también hizo unos alfolí que se supone que era el sustento para los sacerdotes, para el pobre, para la viuda y un sinnúmero de cosas. ¿Qué sucede? Que esto en estos tiempos no se estaba haciendo. El entorno de la tierra nos puede afectar grandemente en nuestra salud, aunque seamos fieles al Creador. Podemos tener una vida saludable, comer bien y enfermarnos de la piel más adelante. Y eso no se trata de que el Creador no nos cuida. Claro, nos cuida si hacemos la ley y amamos su nombre. Pero si te cuidas pidiéndole sabiduría para que hagas conforme a lo que está en la Torah y adicional situaciones de salud y hablas con él, yo entiendo que el Creador le escuchará y hará conforme a tu corazón. Todos vamos a llegar a la vejez si nos cuidamos y andamos con prudencia, inteligencia y sabiduría en la vida. Bueno, el niño de Jeroboam murió tal como el profeta lo había dicho. Adicional le dejó saber a la mujer que toda la casa de Jeroboam será talada. Bien, vemos que estos dos capítulos, ambos profetas se levantaron contra el rey de Israel. Jeroboam reinó 22 años y Nadab fue su sucesor. Aquí en este reino se podía levantar cualquiera, pero en el de Yehudá era del linaje de David, para darle lámpara a la descendencia de David. Rehabam, aunque vimos su actitud en los capítulos anteriores de una persona mala y perversa, se dice aquí en el capítulo 21 que su madre fue una amonita de los hijos de Amón. Se dice que la maldad que hizo Yehudá fue cada vez peor, ya que edificaron hasta estatuas e ídolos de fundición y habían hecho las mismas prácticas de las naciones que el Creador mandó a sacar de la tierra de Israel, o sea, de Canaán. Se dice que hubo guerra constante entre Rehabam y Jeroboam. Desde siempre ha habido guerra entre el pueblo, pero aquí vemos la tribu de Judá y Benjamín contra las 10 tribus de Israel. También se lee cómo Misaín sabotea el templo que el mismo Shalomo hizo. Se dice que se llevó todo hasta los escudos de oro, o sea que no dejó nada. Se lee que mandó a hacer escudos de bronce en sustitución a los de oro, y siempre que el rey entraba al templo llevaban los escudos de bronce y cuando salía pues estos los guardaban. Así estaban. Si estaban haciendo lo malo, claro, esto fue como un aviso que le estaban dando. Este saboteo fue un aviso y no aprendieron del saboteo. O sea, yo veo que a mí si me sabotean la casa, me roban, yo tengo que decir y hacer una autorreflexión y decir qué está pasando en mi vida, algo estoy haciendo, o me tengo que mudar, me tengo que mover, algo tengo que hacer. Tengo que pedirle al Creador que me dé sabiduría, por qué me están pasando estas cosas, y reflexionar en mi camino. Abiyam fue el sucesor en la muerte de su padre, Rehabam, como rey de Yehudá. Vamos a seguir la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, continuando con los comentarios acá, el capítulo 14. Claro, nosotros vemos que tanto este reino del norte que se había formado bajo el reinado de Jeroboam, también el reino del sur, también lo estaba haciendo mal. Y nosotros vemos acá en capítulo 14, versículo 15, por ejemplo, también se habla de que se estaban haciendo postes idolátricos,
Y interesante el versículo 16 me pareció que entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, que Jeroboam cometió y que hizo cometer a Israel también. Entonces aquí era la influencia del rey era sumamente importante. Aquí dice que no es solamente por los pecados del rey, sino que también por los pecados que cometió todo Israel. Pero esto debido a la influencia del rey. Por eso es importante también la calidad, la clase de líderes que nosotros tenemos en nuestros países. A pesar de que algunos dicen que no hay que involucrarse en política, otros sí, pero a veces uno tiene que tratar de apoyar al menos malo, al que no pervierta los valores morales, el que defienda la moral. Yo pienso que por último el menos malo puede servir, pero es un caso distinto lo que estoy hablando, porque acá estamos hablando del reino de Israel. Y entonces Jeroboam entonces murió y después viene en el reino, se va al reino del sur. Cuando murió Jeroboam, después nos empieza a hablar del reino del sur, de Roboam de Judá. Y en este caso nosotros vemos acá también que un dato interesante, que la madre de Roboam era amonita. Entonces nosotros vemos acá que Shlomo, que como él tuvo muchas esposas, el hijo que reinó fue Roboam, pero este era hijo de una amonita, no era hijo de una israelita. Pero a pesar de eso, él pudo ser rey en Judá porque los linajes son los descendientes de David y Shlomo. Ese es el linaje de donde también va a venir el Mesías, el linaje de la casa de David. Y nosotros vemos que los linajes pasan por el lado paterno, que eso también es un tema interesante que se ha visto en otras conferencias. Sí, bueno, lo único que queda ahora es lamentarse por todo esto que ocurrió y tratar de sacar toda la información posible para que esto no vuelva a suceder ni en nuestra vida, ni en nuestra casa, ni en donde nosotros estemos, porque nosotros siempre tenemos que ser una luz para las naciones, apoyar, defender la justicia, la santidad, la moral. Esa es nuestra misión en este mundo. Bueno, sigamos con la ronda. Gracias, Eric. Gracias por el aporte. Vamos a ir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, bueno, ya ustedes descubrieron en realidad este capítulo, pero sí, recalcar que estos dos reinados, o sea, porque, ¿verdad?, el pueblo se dividió y los dos que lideraban, tanto en Israel como Judá, estaban haciendo las cosas mal. Vemos aquí, que se levanta otro, o sea, no es que se levanta, hay otro, se habla de otro profeta más que también habla calamidad de lo que va a ocurrir con Jeroboam, y el creador pues estrictamente, o sea, lo que él estaba haciendo era exterminio, o sea, era para su exterminio. Él tomó el camino de la maldición por desobedecer y hacer lo malo y lo peor, desviar al pueblo también a hacer lo malo. Que yo pienso que eso es como que lo más que pesa, porque si el creador le dio para estar en esa posición de liderazgo, era para que ayudara al pueblo a seguir Torah y a estar bien, no a hundirse en la idolatría. Entonces es bien importante también saber y tener en cuenta de que cuando uno está en una posición de liderazgo, uno tiene que dar el ejemplo y ser lo más recto posible, o sea, tratar siempre de esforzarse por hacer lo correcto, porque uno da el ejemplo, o sea, una figura de ejemplo y de influencia. Vemos aquí también que se habla del linaje de David, del hijo de Salomón, que también estaba haciendo lo malo, como mencionaste, esto con una competencia de quién lo hace peor. También a él se le hace, ¿verdad?, una advertencia, pero aquí la única diferencia de ellos dos es que en el caso de Roboam y el hijo de Salomón, su linaje no iba a ser cortado para siempre. Esa es como que un dato que vemos que esa es la única diferencia dentro de, ¿verdad?, de los castigos que le estaban por venir y los que le estaban llegando por desobedecer. Y también vemos cómo el Creador pues levantó otros pueblos para castigar ¿verdad?,
al pueblo por desobedecer y por desviarse. Y pues prácticamente es como mencionó como mencionó Eric, que David, el hijo de David, Salomón, se junta con mujeres extranjeras que no adoptan el estilo de vida de Israel, sino que siguen con sus costumbres. Y pues aquí vemos que se levantan lineajes donde el lineaje pues está pervertido, está desviado, porque pues tiene la influencia de la madre. Entonces aquí también podemos sacar algo bien importante de esto, y es que cuando uno va a formar una familia es algo bien primordial que tanto el padre como la madre estén encaminados a una misma línea, ¿verdad? A un mismo pensar, porque pues de ahí se va a levantar una familia y unos hijos que van a seguir. Entonces si el padre sigue una cosa y la madre sigue otra cosa, ese hijo ¿cómo va a crecer? Va a crecer en una familia disfuncional donde no va a tener una estructura fija. Y aquí en este caso es hasta peor, porque sabemos que Salomón también se desvió. O sea, ni siquiera estos hijos que se le levantaron a Salomón, esta descendencia de Salomón, ni siquiera tenían el ejemplo del padre, que quizás a lo mejor con eso, ¿verdad?, podía haber una esperanza, pero no, el papá también se desvió a las costumbres y prácticas de las mujeres con las que se casó. Entonces, pues aquí pues vemos, ¿verdad?, que es una enseñanza bien importante el hecho de, ¿verdad?, de cuando uno va a tener una unión con una pareja, que esa pareja esté alineada en este camino de seguir la Torah. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Algo bien interesante de lo que acabas de mencionar, y sí, de lo que me gustó de Rey Shalomo, fue cuando este otro hijo de David trata con astucia y convence a la mamá de Shalomo para que le dieran una de las mujeres que había tenido David. Y Shalomo dice, no quiere que les dé también reino, madre. Tú sabes, como que a pesar de que la mujer, y sí, las madres tenían una gran influencia en el corazón de los hijos, aquí vemos a Shalomo como una persona recta, una persona que sabe lo que debe determinar para su pueblo Israel, como rey, como gobernante. Y aquí se vio la postura firme de Rey Shalomo en este caso. Y cuando vemos esto, de que esta influencia de estos reyes, las madres, fueron algo bien terrible, pues me acuerda que para Shalomo no fue así. Y Shalomo, cuando tú empiezas a ver su comienzo, tú dices, vaya, esto iba a ser, realmente aquí sí va a cumplir todo, porque el creador se lo dice, si tú guardas todo, o sea, no, Israel no iba a tener más problemas en los días de su vida. O sea, Israel iba a establecer ya el reino fijo, perpetuo, nadie lo iba a molestar, y ahí que se rompe todo en su vejez, que empieza a complacer a estas mujeres. Y yo digo, wow, qué fenómeno. O sea, Shalomo empezó bien fuerte con el pie derecho, eliminando a todo disturbio, a todo que podía crear alguna contienda, problemas, situaciones, estableció lo que fue una era de paz completamente. Y aquí vemos que estos reyes, claro, como bien mencionó Eric, y se ha mencionado que la mamá de estos reyes tenía mucha influencia sobre sus hijos, y eso lo vamos a ver más adelante en este libro de los reyes, cómo esas mujeres tienen una influencia grande sobre los hijos, y las esposas también sobre los reyes. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, aquí en este capítulo 14, más bien viene siendo una continuación, y es como
nos presenta el estado, es como una fotografía de cómo siguieron estos dos reyes, a pesar de lo que había pasado ya con los profetas en el capítulo 13. Si vemos el 13:33, dice que aún después del hecho de que el profeta verdadero había muerto y el profeta falso había reiterado esa palabra que iba a ocurrir, dice que aún después de este hecho no retornó Jeroboam de su mal camino, sino que él volvió a pecar e hizo algunos del pueblo sacerdotes, y a quien él lo quisiera lo designaba, y era de los sacerdotes de las aras. Este hecho fue para pecado a la casa de Jeroboam, para aniquilarlo y para exterminarlo de sobre la faz de la tierra. Esto es como estaba Jeroboam. En ningún momento él se retractó, no hizo teshuvá, no hizo una corrección. Entonces vemos cómo comienza a deteriorar completamente, su hijo enferma, y ahora es que se acuerda del profeta, ahora es que se acuerda de la profecía que recibió. Entonces, mientras tanto, pues no se acordaba del pacto, pero ahora se acuerda que su hijo está enfermo, y entonces envía a su esposa, como ella disfrazada para que no la reconocieran, para que entonces hablase con el profeta, con Ahiyahu. Entonces, sin embargo, vemos un profeta que ya sabía que era ella, la reconoció antes de aún haber hablado con ella, y le pregunta, ¿y por qué te finges otra? O sea, que hay una retórica aquí, quizás una metáfora. ¿Por qué te finges otra? O sea, en otras palabras, está aludiendo a lo que estábamos hablando de las mujeres que no son israelitas o las mujeres que no seguían Torah. ¿Por qué te finges otra? En otras palabras, tú no eres quien tú dices ser, sino que tú eres esa misma que quizá trajo algún tipo de idolatría al reino. Fíjense qué palabras tan profundas. ¿Por qué te finges otra? Y aquí yo veo mucho más de la apariencia, sino que él está viendo espiritualmente lo que ella representó para ese reinado. Entonces él sigue después diciéndole para Jeroboam que iba a desgarrar el reinado de la casa de David, y entonces que lo había entregado, pero que sin embargo tú no has sido, hablando de Jeroboam, dice, pero tú no has sido como mi siervo David. Vuelve y reitera otra vez a David de su pacto, que cuidó mis preceptos y que anduvo tras de mí con todo su corazón para hacer solamente lo recto a mis ojos. Y de él le dice, y tú mal hiciste de todos los que estuvieron antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me has arrojado detrás de tu cuerpo. En otras palabras, ustedes me escondieron, y entonces ahora vienen porque su hijo está enfermo, vienen ahora delante de mí fingiendo. O sea, en estas palabras hay mucho enojo. Entonces, pues definitivamente dice que extirparé la casa de Jeroboam como se extirpa el estiércol hasta que se acabe. Incluso habla de los cadáveres de los hijos de él. Fue bastante fuerte esta sentencia. Entonces vemos el contraste con Rehoboam, el hijo de Shalomo, que reinó en Yehudá. Dice que, el 22, dice que hizo lo malo, que Yehudá hizo lo malo a los ojos del Eterno, y les hicieron celar aún más de lo que habían hecho sus padres con sus pecados que habían cometido. Aparentemente Judá hizo mucho más. Vimos lo que hizo Jeroboam, pero aquí, siendo directamente del linaje de David, hizo aún mucho peor, entiendo yo, porque edificaron ellos también para sí arras, estatuas, asherot, sobre toda colina alta, debajo de todo árbol lozano, y encima de eso habían sodomitas. Hicieron como todas las abominaciones de los pueblos que había desterrado el Eterno delante de los hijos de Israel. Entonces dice que a raíz de esto, pues viene el rey de Egipto, Shihab, rey de Egipto, contra Jerusalén. Dice que este rey tomó los tesoros de la casa del Eterno,
los tesoros de la casa del rey, los saqueó todo por completo, y todos los escudos de oro que había hecho Shalomo se los llevó. Entonces, ¿qué hizo Rehoboam? En lugar de ellos, escudo de cobre, que es mucho menor calidad, y los encargó en manos de los jefes de los corredores que custodiaban las puertas de la casa del rey. Así que vemos un deterioro y la moral estaba completamente mal en ambos reinos, un deterioro completamente, una debacle, un caos. Entonces dice, ¿acaso ellos no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Yehudá? Dice que hubo guerra entre Rehoboam y Jeroboam todos los días. Muere Rehoboam, lo yace con sus padres, fue enterrado junto a sus padres, la ciudad de David. Y otra vez menciona el nombre de su madre. Importante, ¿por qué menciona el nombre otra vez de la madre? Y su descendencia, dice, el nombre de su madre era Naama, la amonita. Y reinó Abiyam, su hijo, en su lugar. Pues nada, aquí vemos una fotografía de cómo estaban ambos reinos, el caos que había, y ya iban, ya había una maldición. Entonces ya eso se veía que iba a haber un caos completamente. Vemos cómo se saquea la casa del Eterno, la casa del rey, ambos reinos, pero aparentemente Yehudá le fue un poco más grave, entiendo yo, percibo yo del texto. Pues nada, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Apunten bien estos profetas, los profetas que se van apareciendo, a quienes se dirigen, a los de Yehudá o a Israel, porque mucha gente tiene mucha confusión en esto de los profetas. Muchos son contemporáneos y hay que tener mucho cuidado, porque cuando empecemos a leer los libros de los profetas vamos a ver que en qué tiempo se dirige y a qué lugar se dirige. Contemporáneo con otro profeta que se levanta al mismo tiempo, que se dirige hacia otra casa de Israel, más bien a las tribus del sur o a las tribus del norte, y eso es bien importante que se mantenga como que parejo según los tiempos. Les deseo a todos, chavo a todos. Chau a todos. Chau a todos. Toco a todos.